Creo que podemos entrar poco a poco a este tema. He pedido a mi colega Daniel Gutiérrez que intente tejer todo esto para por lo menos tener un hilo ordenado, para que yo no haga un esfuerzo de leer apuntes, que lo cuente Daniel y luego que Gonzalo y Gabriela nos digan cómo leen esto y sobre todo qué se viene después. A ver. El 17 de septiembre, el expresidente Evo Morales, acompañado por organizaciones sociales afines, dio inicio a la marcha para salvar Bolivia en Caracollo, Oruro. En el camino hubo enfrentamientos entre las facciones del MAS que dejaron al menos 26 heridos. El 19 de septiembre, Morales retomó el liderazgo de la marcha desde la Huachaca tras haber anunciado un breve retiro. Mientras tanto, el gobierno, a través de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, hizo un llamado al diálogo. Sin embargo, Morales declaró que la marcha continuaría su ingreso a la paz desde los 4 puntos cardinales. El 20 de septiembre, la tensión aumentó cuando marchistas agredieron a un representante del gobierno en Ayoayo, mientras intentaba entregar una carta de invitación al diálogo. Esa misma noche, el presidente Arce y su gabinete esperaron en vano a Morales para iniciar las negociaciones. El 21 de septiembre, desde Calamarca, Morales y su columna invitaron al presidente Arce a un diálogo en el mismo lugar de la movilización, pero aseguraron que la policía no aceptó recibir la carta de invitación. El 22 de septiembre se registraron enfrentamientos entre simpatizantes de Morales y seguidores de Arce que dejaron al menos 8 heridos. Luego del enfrentamiento, el defensor del pueblo hizo un llamado al gobierno para que no movilice a más funcionarios y personas del interior del país y convocaba al diálogo. Y en otro mensaje, el presidente Luis Arce afirmaba que no caería en las provocaciones de una guerra civil y además le pidió a Morales sumarse al diálogo convocado por la Defensoría del Pueblo. El lunes 23 de septiembre la marcha entró en su fase final y en la sede de gobierno Morales realizó un mitin y lanzó fuertes advertencias al presidente Arce exigiendo la regularización del abastecimiento de combustible y el cambio de algunos ministros. Que cambie a ministros narcos. La movilización también demandó la provisión de dólares y la validación del Congreso de la Ocaña, donde se proclamó a Morales como candidato único del MAS para las elecciones de 2025. Al concluir el mitin, Morales se replegó al trópico de Cochabamba, declarando que su responsabilidad terminaba. A la finalización del mitin, se registraron enfrentamientos entre simpatizantes de ambos líderes del MAS que resultaron en un herido y un arrestado, mientras que la Plaza Morillo se encontraba con un fuerte resguardo policial y de grupos afines a Luis Arce. Este martes 24 de septiembre, Morales reculó en su ultimátum de 24 horas al presidente Arce, aclarando que no buscaba su salida del poder, mientras que su facción del MAS ratificó el bloqueo de caminos para el 30 de septiembre si sus demandas no son atendidas. Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral informó que no tiene trámites pendientes con ninguna de las facciones del MAS en relación al Congreso de la Ocaña. Bueno, a aclarar que lo que se había pedido es el cambio de ministros, ¿no? Y también decir que en su momento Evo Morales dice, si no está el presidente y vicepresidente, está Andrónico, pero en caso de, creo que son algunos matices que hay que puntualizar antes de pensar en lo que se viene ahora. Ahora sí, Gonzalo. El otro día veía un reportaje de Deutsche Welle que anunciaba con unos titulares alarmistas si Bolivia entraba en una guerra civil o no. Así de perplejos dejamos a todos en el mundo. Y yo, juzgando por lo que me ha pasado estos días, pero también por lo que he visto en general, creo que nuestros estados de ánimo hacen variar nuestras opiniones de día a día. Entonces, un día vemos a un Evo Morales totalmente reforzado, capaz de producir la revolución social finalmente. Otro día vemos al gobierno con ganas de intervenir la marcha y ejercer sus potestades constitucionales, como ha anunciado. Pero por ahora creo que donde me quedo es que no hemos visto toda la película. Tenemos que esperar a los bloqueos de caminos. Yo creo que Evo ha probado un punto, tiene una minoría de bloqueo, una minoría de veto política. Yo creo que no es mayoría, no es el Evo que antes era, pero fuerza ha demostrado. ¿En los caminos o en la asamblea? ¿O las dos cosas? Como me parece que hubo menos gente congregada ya para escuchar el discurso, y si yo hubiera tenido que proponer un orden en esos discursos, no habría esperado tanto a que hable el propio Evo Morales. Ahora, es verdad que sus zigzagueos son absolutamente incomprensibles, ¿no? Entro a la marcha, dejo la marcha, el Estado Mayor del Pueblo me dice,
Hablo de Andrónico, después ya no hablo de Andrónico, pero Ponciano dice que los vocales del Tribunal Electoral tienen que preparar sus cosas e irse. O sea, hay una oscilación de discursos bastante variopinta. Creo que al final el más evista se ha quedado con el libreto de ha sido una marcha pacífica, vean que no ha pasado nada, pero la verdad es que buena parte de sus voceros no estaban en la misma línea. Y de hecho, si uno compara los discursos de Evo ayer en su alocución desde el Chapare y el de Ponciano Santos, son dos vertientes, creo que están jugando a dos fichas. Por otro lado, el gobierno está, nadie lo ignora, en uno de sus momentos más débiles. Creo que la crisis económica lo está afectando. Y por otro, y Evo quiere poner el sello de conmigo estábamos mejor. No obstante, a mí me ha dejado estupefacto que Evo hiciera una marcha para llegar a La Paz, hacer el punto de señalar a los ministros que aborrece e irse. Y yo lo interpreto por tres cosas provisionales. Uno, creo que vio que causar problemas en la ciudad podía ser perjudicial para su propia impronta política. Y por lo tanto retuvo a la gente ahí en la cervecería. Pero también creo que la mediación internacional, así como los literatos dicen, ¿no? El deus ex machina, un personaje que viene y resuelve los problemas, está funcionando. O sea, la presencia de Rodríguez Zapatero la anterior semana en Sucre, el diario El Mundo que ha dicho que está mediando entre ambos, creo que no es un secreto. Hace unos meses vinieron gente del Grupo de Puebla, de Argentina, sí, el propio entonces, Rodríguez a mí me Zapatero. parece que por lo menos hay un diálogo. Carlos Romero inadvertidamente ayer lo dijo en la entrevista que dio en Causacho-Coca, mientras hablaba con Teresa Morales, está abierto el canal de diálogo. Yo creo que están dialogando, pero cada uno está mostrando sus fuerzas, y de lo que se trata es de si Evo va a ser candidato y va a ser habilitado, y en qué va a quedar el MAS como sigla. Mira, sí, Gonzalo, muy desde afuera del MAS y muy desde adentro, Gabriela Montaño, militante del MAS, ha sido presidenta de senadores, diputados, ministra médica, pero sobre todo masista. Gabriela, ¿cuál es la mirada desde adentro? A ver, en primer lugar yo creo que hubo desde el inicio de la marcha un intento de un cerco mediático que planteaba dos aristas. La primera era que la marcha era una marcha violenta que venía a dar un golpe de Estado, no cualquier escenario, incluso guerra civil. Ese era el sello que intentó ponerle el gobierno a esa marcha. ¿Y los medios también? Y yo creo que los medios también, por supuesto que sí, porque ahí hay puntos de encuentro entre el discurso mediático que está abonado por una oposición de derecha y el gobierno cuando se trata de atacar a Evo, digamos, ¿no? O sea, se encuentran. Y entonces obviamente le es útil a Carlos Mesa hablar de una marcha de la muerte cuando un ministro de gobierno le entrega ese título a la marcha, digamos, ¿no? Ahora, a ver, yo creo que la marcha nunca planteó una ruptura del orden constitucional. Si ustedes revisan todos los puntos del pliego petitorio, que son 16, 17 puntos, la mayoría de los puntos son temas económicos, tienen que ver con el día a día de la gente, Claudia. O sea, a ver, cuando se plantea en un pliego petitorio que se posterguen plazos de pagos de créditos para transportistas, para gremialistas, no es algo que la gente vive todos los días hoy, que no está pudiendo pagar sus créditos porque tiene problemas económicos. Digo, esos temas también ese cerco mediático ha intentado invisibilizarlos, no discutirlos, no plantearlos. Y la otra cosa que se intentó es mostrar que la marcha, ese Estado Mayor del Pueblo que está a la cabeza de la marcha, y la presencia de Evo Morales iba a ser rechazada por La Paz y el Alto, por el área rural de La Paz, por donde pasara y el Alto. Y pasó todo lo contrario.
Claudia, miles de personas se sumaron desde el Alto y otras desde la zona rural de La Paz. ¿Es casual esto? No. Yo creo que hay dos ingredientes que generan el enojo, la molestia. La primera es la injusticia. O sea, el pueblo boliviano es muy sensible a lo injusto. Cuando ven que se ataca sin motivo una marcha, toda esa gente que alguna vez en su vida ha marchado, ya sea en una marcha gremialista, en una marcha campesina, en una marcha de trabajadores fabriles, etcétera, sabe que la marcha es un instrumento pacífico. ¿Qué pone un marchista o una marchista? Su cuerpo. Lo único que tiene. Lo pone a disposición de la causa que cree que es justa. Y eso sucedió en la marcha, sucedió en muchas marchas en nuestro país. Entonces, uno escuchaba la participación de la gente del Alto, que ahí yo tengo algunas observaciones en el resumen que se hizo previo, porque se lo muestra siempre como un enfrentamiento de igual a igual. Y yo no creo que sea un enfrentamiento de igual a igual. Porque todos los momentos donde hubo violencia durante el proceso de la marcha fue una violencia provocada por grupos que intentaban ir a frenar la marcha. Sucedió en Vila Vila, sucedió en Ventilla. Y en Ventilla, ¿quiénes salieron a protestar contra esos grupos violentos? Que supuestamente eran afines al gobierno. Que muchos de ellos, la gente denunciaba que eran funcionarios públicos. El propio defensor del pueblo denunció que eran funcionarios públicos. Le pidió al gobierno que deje de movilizar funcionarios públicos. ¿Quién salió a denunciar eso? ¿La marcha que todavía no había llegado a Ventilla? No, los vecinos del Alto. ¿Y qué decían, Claudia? Si uno escucha, claro, no aparecen los grandes medios de comunicación, porque hubieron muy pocos medios, entre ellos Causachuncoca, medios chiquititos en redes sociales. Habían cientos de transmisiones en TikTok de alteños y alteñas que empezaron a transmitir esa situación. Y la gente que decía, ¿por qué vienen a mi barrio, al Distrito 8, a Ventilla, gente que no es de aquí? Déjennos vivir tranquilos aquí. Nosotros somos respetuosos de la democracia y creemos que cualquier marcha puede pasar. No eran evistas que venían de la marcha, no, eran vecinos del Alto. ¿Y sabes qué provocó eso, Claudia? Que una enorme cantidad de gente del Alto se sume a la marcha. Porque lee la injusticia, la olfatea, le molesta la injusticia, le molesta acciones antidemocráticas de que ¿por qué una marcha no va a pasar por mi barrio? Oiga, la marcha pasaba por Sencata. En Sencata hubieron muertos en la dictadura y en el golpe de Estado de Yanine Áñez. ¿Ustedes creen que esa gente no se va a solidarizar con una marcha? Entonces, fue una marcha masiva. Pueden intentar decir, no, eran 3.000 personas. La realidad siempre se impone sobre ese intento de cerco mediático. La gente que participó sabe cuántos eran. Saben cuántas eran. Se sintió hermanado con el otro. A ver, Claudia, para mí hay que intentar nuevamente hacer análisis políticos que comprendan esa realidad, esa sensibilidad. Yo sinceramente espero que el gobierno lo haga, ¿no? Esa es mi lectura de lo que sucedió con la marcha. Puso en el escenario público el sufrimiento de la gente también en términos económicos. Oiga, se veía gente en la bajada de la autopista bajando con su turril de agua a darle agua a la marcha, pasancalla, plátanos, fruta. Oigan, son los sectores populares de este país, los más populares, los más desprotegidos y a quienes les afecta la situación económica en este momento.
Fue una marcha para pedir reformas en la gestión económica. Fue una marcha, como dijo Evo Morales cuando llegó, para decir esto es para reclamar contra ministros, les dijo de todo, corruptos, drogos, tal, la situación económica. Pero ese es el titular que le gusta a la gente, digamos, ¿no? Pero lo dijo Evo, ¿no? Sí, pero si resumimos el discurso de Evo solo en eso, otra vez estamos perdiendo la dimensión. Habló de la cuestión económica, habló del manejo del litio, habló de... Claro, hay quienes les gusta más ese titular. Está bien, lo respeto. En democracia cada quien escoge qué escucha y qué interpreta de lo que escucha. Yo creo que son ambas cosas, Claudia. La gente se sumó a esa marcha, como decíamos, porque también sienta en su bolsillo que la cosa no está bien, pero también porque acompaña la injusticia de que se intente eliminar del escenario político a Evo Morales. Y de manera... La marcha fue también para incluirlo otra vez en el escenario político. Traducción, una La gente candidatura. que estaba en la marcha, yo entiendo que lee que Evo Morales no está inhabilitado. Y por lo tanto, es un debate político que se tiene que dar. ¿Y cómo se da el debate político en los sectores populares? En la lucha. Si se cierran todas las puertas, Claudia, institucionales por donde se puede resolver los conflictos, yo no entiendo, por ejemplo, por qué el Tribunal Supremo Electoral fue el centro del debate para eliminar unas primarias. ¿No serían las primarias una herramienta democrática buenísima para poder resolver estos conflictos del MAS y los de la oposición? Porque no es que la oposición está unificada, sólida, pétrea, tiene 11 candidatos por lo menos a la presidencia, digamos, ¿no? Y si se siguen cerrando todas las vías institucionales democráticas, la gente se convence de que el único camino es la calle y la carretera. Gonzalo, ¿en qué sigues a Gabriela y en qué no? Bueno, Gabriela hace política y hace bien política. Y creo que una de las variables de la marcha es algo muy frecuente en Bolivia, que es conmover. O sea, creo ¿Hubo que, cerco mediático? yo no he visto cerco mediático. Porque, por ejemplo, yo consumo causacho en coca para saber qué está pasando también, ¿no? Sí, pues es la tercera vez que cita causacho en coca. Entonces, realmente cerco mediático en estas circunstancias, con los medios tradicionales en declive, la televisión misma poco vista, sí, sinceramente me parece una afirmación. Pero siempre más vista, ¿no? La televisión. Sí, pero yo creo que había información disponible para formarse un criterio. Y por otro lado, yo veo, claro, la necesidad de imponer narrativas, así como el gobierno llamaba Marcha de la Muerte, Marcha para Salvar Bolivia parece, convengamos, un titular un poquito grandilocuente, ¿no? Pero, claro, quien prevalece en esa lucha también mediática, bien posmoderna, de cuál es la narrativa que se impone, estaba presente. Además, creo, entre gente que se conoce, entre bomberos no se van a pisar la manguera, conocen sus métodos políticos y conocen sus métodos mediáticos es también. Verdad, te hago un pequeño paréntesis. Sí se dijo, va a correr sangre cuando llegue la marcha dentro de la esfera evista, masista evista, o que los del tribunal alisten sus cosas para irse, o tiene 24 horas. Tienes razón, Gabriela, cuando periodistas, medios dicen, pero lo ha dicho. Lo ha dicho y ese va a ser mi titular y es mi derecho de poner mi titular. Hay también los privilegios de los narradores mediáticos. Voy a citar a una figura por la que usted siente mucha admiración, Gustavo Petro. Gustavo Petro frecuentemente habla del poder performativo de las palabras, porque las palabras no son neutras, ¿no? Y si alguien dice, como Ponciano Santos, que va a haber guerra civil, o que va a correr sangre, o que van a tomar o que el tribunal tiene que alistar sus cositas y que tiene que resolver la habilitación de Evo, yo me lo tomo en serio porque no es un actor trivial de la política. Entonces creo hay que dar cuenta de los discursos pacíficos que ha habido
recurrentemente citados por voceros de la marcha, pero también hay que dar cuenta del otro, ¿no? Porque si nos quedamos en que estas declaraciones no valen y no son en serio, la verdad es que estamos viendo una parte de la película y creo que deberíamos hacer el esfuerzo de verla completa. Y respecto a... Yo sí creo que esta es una batalla por la habilitación de Evo y por el debate político respecto de la habilitación de Evo. Me parece que el MAS se ha acostumbrado a tener fichas en todos los poderes del Estado y que, claro, ahora que el Tribunal Constitucional dice A o dice B o dice Z, dependiendo del clima, estamos ante un problema. Porque yo lo he escrito hace harto tiempo. A pesar de ser abogado, no creo que la habilitación de Evo dependa del fallo del 2023, de diciembre, no. Yo creo que va a depender de la correlación de fuerzas. Y creo que Evo está comprometido en mostrar que tiene algo que decir en esa correlación de fuerzas. Y a mi juicio de eso se trata esta discusión. No quieren que la sangre llegue al río porque creo que sufrirían un perjuicio los dos, el gobierno y el evismo. Y en eso estamos. Se han medido fuerzas, eso sí. Evo Morales dijo, aquí estoy con mi estilo y digo lo que digo y graben y titulen y aquí está la gente. Y el gobierno también habló, también puso sus bases, también dice y está diciendo, ¿no? El gobierno en ese mensaje del presidente junto a David Choquehuanca, pero también en lo que está transmitiendo como mensaje la ministra Prada, ni qué decir del Castillo, ¿no? que es la voz más enérgica dentro del gobierno, entre otros. ¿Qué escenarios políticos se abrirán y ahora qué? Es decir, seguimos sin dólares, el boliviano sigue adelgazando cada mes que pasa, yo puedo comprar menos. Hay incertidumbre en la oposición, también hay incertidumbre. Entonces, cuando voy a la peluquería, la peluquera, la ayudante y la otra clienta y todas decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? ¿Y ahora? Ir menos a la peluquería, comprar menos arroz, y la clase política no nos da certeza, ¿no? Es una, dice Armando Ortuño, es una irresponsabilidad, se enoja Armando Ortuño cuando debatimos y dice, la clase política nos tiene así, en esta incertidumbre. ¿Y qué escenarios se podrían abrir? A ver, Claudia, hay un hecho más que quisiera señalar sobre la marcha, que me parece importante analizar. Un gobierno que proviene de la movilización social, de la organización social, su origen, siendo un gobierno que ha sido electo por el MAS, es hasta inmediatamente la movilización social. Cuando estaba el gobierno de Yanine Áñez y que se extendía el plazo para convocar elecciones y se extendía, ¿qué logró finalmente que se convoque elecciones y Luis Arce y David Choquehuanca sean presidente y vicepresidente el 2020? Sean elegidos por la gente. La movilización social, marchas, bloqueos de carretera. Porque cuando la gente percibe que la institucionalidad estatal está cerrando todas las puertas a la vía democrática y ordenada, la gente en Bolivia está dispuesta a poner el cuerpo para movilizarse. Entonces, a mí me preocupa mucho aquel discurso de penalización de la movilización social, de criminalización, de estigmatización permanente que hay de vocerías del gobierno. Porque además, lo digo claramente, de la alcaldesa Eva Copa, que me sorprendió llamando vándalos, es decir, van al mismo diccionario de Yanine Áñez y uno dice, estos masistas, ¿no? Pero es que ahí es el límite para mí. O sea, una persona, un colectivo que se identifica de izquierda, desde mi punto de vista, no debería intentar criminalizar y penalizar la movilización social. Y no es algo que digo hoy, lo dije también cuando yo era parte de un gobierno. Pero ¿sabes qué, Claudia? Cuando llegó, por ejemplo, la marcha del TIPNIS, habíamos funcionarios de gobierno sentados con el padre Albó y con dirigentes de la marcha, negociando para que la marcha pase por la Plaza Murillo. La marcha del TIPNIS entró a la Plaza Murillo, volvió a salir
y no pasó nada. No pasó nada violento, me refiero, no hubo confrontación física violenta. Y la intervención del Tibnis. Eso siempre es posible. Claro, hubieron errores también y hay que saberlos leer autocríticamente. Hubieron momentos de tensión también. Pero nunca creo que hay que abandonar los escenarios de diálogo y las vías institucionales para encauzar una energía social. Pero si tú sentencias a 3 años de cárcel a 4 dirigentes de la Federación de Campesinos Tupac Katari, no estás yendo por ese camino, Claudia. Quienes somos parte del MAS y hemos sido parte de la construcción de este proceso, entendemos la movilización social como una herramienta fundamental para construir un nuevo Estado, una nueva sociedad. Entonces, bajo ningún punto puede penalizarse, criminalizarse, estigmatizarse. Eso desnaturaliza cualquier postura política que pretende de izquierda. O sea, no es compatible una cosa con la otra. Y pongo esto sobre el escenario, Claudia, porque creo que al mismo tiempo que se cierran todos los caminos democráticos, se instrumentalizan los órganos del Estado para pelear con un adversario propio, interno, al interior del MAS, se está empujando cada vez más a que la única salida sea una confrontación violenta. Y eso no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Ojo, Claudia, yo debo ser una de las pocas masistas que he salido a defender de manera durísima cuando vi a un militar entrando con una tanqueta a la puerta del Palacio de Gobierno, porque me parece inaceptable en una democracia. Pero con la misma vehemencia digo, no eliminen a un adversario político de mala manera. Compitan democráticamente. Evo Morales no va a salir de la cancha política por el antojo de alguien. Háganlo por la vía democrática institucional. Porque tampoco creo, Claudia, que a estas alturas del partido pueda Luis Arce tener alguna certeza de que tiene un respaldo mayoritario electoral y que todo el mundo está dispuesto a votar por él. Estamos en una situación económica que la gente identifica con el gobierno de Luis Arce. Pero también Evo Morales no es el mismo Evo Morales o no tiene el mismo escenario. Carlos Mesa tampoco tiene el mismo escenario. Ni qué decir de Creemos, están en escenarios cuyas peleas internas se ven menos porque son estructuras más pequeñas, menos mediatizado y no sé por dónde podría ir. Estoy pensando en el reloj que nos está acercando a las elecciones y la gente en el mercado, en el supermercado, dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué nos espera? Escenarios, ¿no? Yo coincido con Gabriela en que el nudo central de esta discusión es si Evo va a ser candidato o no. Y qué caudal tiene. Creo que para ninguno de nosotros es ajeno que mientras Evo debe estar en un 25-30% de las preferencias electorales de intención de voto a tanta distancia todavía de las elecciones, Arce está por debajo de 10, ¿no? Creo que ese es también por qué Evo elige este momento para la marcha, porque lo ve súper frágil al gobierno. Ahora, yo creo que el gobierno tiene que explicar algunas cosas que son independientes de las acusaciones y los apetitos de Evo. Creo que tiene que explicar cómo va a gobernar el siguiente año, política y económicamente. Sobre todo económicamente. Las explicaciones que se dan desde el gobierno sobre cómo vamos a atravesar este año terminan en el 2026 siempre, ¿no? Que ahí vamos a tener biodiesel, que las Armando inversiones... Ortuño dice primero la certeza política, para de ahí tener certezas económicas. Es decir, no estoy seguro que ¿No? sean... ¿No es el o sea, que no estoy seguro cuál sea preferente. Estamos discutiendo la política. El huevo o la primero, gallina. sí, pero me parece que son dos avenidas simultáneas. Yo creo que también el gobierno necesita persuadir a la gente de que realmente puede pasar este año sin acrecentar terriblemente los problemas económicos. Creo que sería una injusticia de parte nuestra decirle
en 48 horas tienes que resolver lo de los carburantes, pero si un gobierno no puede resolver los temas económicos profundos que hoy día sufrimos en el último año de su mandato, lo que sí tiene que hacer es asegurar que hay un puente para que el próximo gobierno lo haga. Ahora, yo creo que parte de cómo se ha armado el discurso sobre la marcha desde el leísmo, esto de que es pacífica, miren, no hemos causado problemas, no ha habido muertos, etcétera, también le está hablando al electorado que está por fuera. Porque no creo que nadie... ¿A la clase media también? También, yo creo que le está hablando a la clase media, por si acaso, miren, no hemos hecho lo que dicen que íbamos a hacer, no se asusten, etcétera. Porque obviamente un candidato de 25 o 30% es un candidato fuerte en estas circunstancias, pero necesita crecer. Y yo no sé dónde se va a expandir si lo pusiéramos a Ponciano de vocero único del MAS y no estuviera Gabriela, no sé cómo podría crecer, ¿no? Entonces, me imagino que esos son dilemas también. Ahora, muchos dicen, sí, miren, el 65 o el 70% ya está por fuera del MAS, pero yo no he visto en este debate a ningún opositor participar, creo que Manfred Reyes Villa, pero después de a ninguno decir esta boca es mía, dejándole el monopolio a la política a las dos facciones del MAS. Si creen que con eso se van a destrozar, a mí me parece que es como abdicar de la política. No sé, mi reflejo me diría que por ese camino no hay mucho resultado. Escenarios, Gabriela, ¿cómo llegaremos a las elecciones? Y esto pasa por la pregunta previa y es ¿cómo llega el MAS? ¿Con siglas, sin siglas, separados? He escuchado muchos temores en el mundo antimasista que dice, no se dejen engañar, esto es una obra de teatro, si al final van a terminar juntos, ni les crean, se van a juntar, lo dicen con cierto vértigo. Bueno, mi advertencia sobre los órganos del Estado y su debilidad y su crisis viene pensando también en los momentos que tenemos previos hacia las elecciones, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral, apenas llegó la marcha, La Paz, sacó un comunicado inmediatamente diciendo, no, señores, nosotros no tenemos nada pendiente con el MAS, ni con estos masistas, ni con estos otros masistas. Y todo está en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Por lo tanto, ¿qué hace el órgano electoral? Se desembaraza del problema, se le pasa la bolita al Tribunal Constitucional Plurinacional y ahora está en la cancha del Tribunal Constitucional Plurinacional. Yo creo que debieran aspirar quienes son parte de esos órganos del Estado, de esas instancias del Estado como el Tribunal Constitucional Plurinacional, a un mínimo de decencia, digo, ¿no? O sea, a pretender seguir pateando la pelota del conflicto cada vez más adelante, me parece igual de peligroso que intentar lo que había dicho antes, eliminar un liderazgo político como el de Evo Morales o quitarle la personería al MAS, que es el partido más grande de la historia de este país, de un plumazo. Yo creo que otro efecto que ha tenido la marcha es que alerta de que aquí los masistas, las masistas, no están dispuestos a quedarse mudos si le anulan su personería jurídica, si le quitan la única herramienta que tiene para participar en elecciones de manera democrática, institucional, ordenada, pacífica. Ojo, o sea, yo creo que ambas instancias del Estado, el Tribunal Supremo y Electoral ha acusado recibo, porque inmediatamente sacó un comunicado, y el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene una enorme responsabilidad. Le pasaron la pelotita. Algo de decencia debe quedar en las instituciones públicas, aunque tengan una enorme crisis, ¿no? Una crisis en varias instituciones y bueno, el tema de las elecciones judiciales también es un factor que está jugando.
53, vamos a las últimas consideraciones. Nos acordamos de la oposición. Mi amigo Oscar Eide está mandando videos con Rodrigo Paz en contacto con la gente. Se dice que Manfred Reyes Villa también está en una fase más visible, está apareciendo más en los medios. Este es un gran momento, el de la pelea masista, para tener, dado el momento que está marcando el reloj, para comenzar a proponer otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa del otro lado? No sé si quieren pensar ya en las Sí, elecciones. yo quisiera hacer un punto sobre el tema de los mediadores institucionales. Me parece que nos hemos quedado sin mediadores locales. Si hay algo colonial es que Rodríguez Zapatero sea nuestro mediador, ¿no? Por más habilidades que tenga. Lo que antes hacía la Iglesia, claro. Ana María Romero. Sí, ¿no? o sea, yo creo que hay que restituir árbitros locales. Tenemos que darle crédito a alguien. Digamos, el hecho de que ambas facciones hayan confiado modestamente en el defensor, por lo menos es algo, pero yo creo que la verdadera negociación... Apareció el defensor, sí, ¿no? la verdadera Apareció. negociación no está ahí. Entonces creo que si queremos ordenar la cancha, y yo comparto que el mejor modo de resolver esto es en elecciones, garantizamos la paz, creo que las movilizaciones son un modo de mostrar fuerza, hasta ahí pueden llegar, pero necesitamos un tribunal constitucional fiable, y para eso necesitamos ¿Este confiar. es fiable? Y yo creo que no me animaría ni siquiera a decir que no es fiable, porque no conozco un nombre, ¿no? O sea, a ese nivel estamos. Y creo que ha sido, si uno ve quienes firmaron la sentencia de 2017 habilitando a Evo, me acuerdo de alguno porque ha sido famoso por eso, ¿no? Una especie de Heróstrato que es famoso por quemar un templo, ¿no? Entonces yo digo, ya, si queremos sensatez, habrá que discutir la habilitación de Evo y habrá que discutir los árbitros que tenemos. Yo ¿Hay creo alguna que idea? Hassen Teufel es una persona confiable, lo conozco. Me parece, es un colega, es un hombre con experiencia, incluso me parece que tiene el juego... Aunque calla mucho y Tawichi no calla, ¿no? Sí, pero yo creo que en estas circunstancias donde uno puede quemarse hablando muy rápidamente, entiendo su silencio. Y por otra parte, esto de tirarle la pelota al Tribunal Constitucional lo vimos con la anterior Tribunal Electoral en los tiempos de Giannini. Pero a ti te queda, Gonzalo, claro por qué cierran las primarias. O sea, a pesar de que yo respeto también a una persona como Hassen Teufel, no entiendo por qué comprende que cerrando ese camino va a resolver algo. ¿A ti te queda claro? O sea, a mí me parece que todos tenían incentivos. Primero, a ver la experiencia de las anteriores primarias, que la verdad no era para tener muchas esperanzas, ¿no? Evo candidateando contra Evo, Carlos Mesa candidateando contra Sí, Carlos Pero Mesa. ese escenario ya no existe. Sí, pero Otro digamos, escenario. Y de lo que trascendió de la reunión en el Tribunal Electoral, Gabriela, Evo estaba a favor del consenso hasta que puso sobre la mesa, dijo, pero habilitan el Congreso de la Ocaeña y todo. Entonces tú dices, ¿es que no está a favor o en contra de las primarias o es que lo que le interesa a él tiene que ir primero? Entonces yo tampoco vi claro ese disenso en esa ocasión de Evo respecto a las primarias, como después ya ha quedado consolidado. Entonces, me parece que había un consenso general. Creo que en la oposición también había una preocupación, que es esto va a acelerar los tiempos y nadie está listo, ¿no? Porque en la oposición nadie Pero está eso listo. es muy básico, ¿no, Gonzalo? O sea, a mí me parece una oposición, y en tu pregunta anterior, demasiado básica políticamente. O sea, si esto le pone una piedrita, aunque sea de este tamaño a Evo Morales, pongamos la piedrita. Aunque eso haga reventar todo lo demás, no importa. Oigan. O sea, yo quisiera hacer una observación sobre lo que dices, porque no descarto que ese sea el escenario de varios opositores, pero también hay otros que calculan que con Evo polarizaría mejor que con Andrónico, por ejemplo, y que Andrónico sería un tipo más atractivo. La verdad es que yo no termino de creer que este es una figura política de ese tamaño y consolidada. No, su nombre apareció a las 11:58, 2 Sí, minutos. pero hay muchos que dicen, mejor polarizamos con Evo, que tiene 65 o 70% negativos.
Entonces yo no sé si todos están en ponerle piedritas, algunos por ahí están aplaudiendo detrás. Yo, o sea, puede ser que hay alguno, pero debe ser tan detrás que no se nota. Porque ¿sabes qué? O sea, yo veo que cada vez que hay un elemento que permita unificar a todos en torno a su antievismo, lo hacen. No importa si es contra ellos mismos. No importa si es contra el país, no importa si es contra la economía, el bolsillo de la gente, no importa. O sea, metámosle en contra del levismo. Es nuestra oportunidad. Yo no creo que así se pueda... ¿Por qué es tan fuerte el antievismo, según tú, Gabriela? Porque retrotrae a orígenes muy fuertes de racismo, de intereses económicos. Bueno, esa gente perdió esa cancha libre que tenía para entregar el Estado a manos llenas a las empresas transnacionales, para hacer negocio siendo parte del Estado. Y claro, Yanine Áñez en un año mostró que intentar volver a ese escenario en Bolivia es prácticamente imposible. O sea, y ahí a mí sí me interesa hablar un poco de la derecha, porque pareciera, como tú decías, que todo el escenario y la centralidad política está alrededor del MAS, sea por las tensiones internas o cualquier otra cosa, pero la derecha, si tú lees todo lo que escriben, lo que dicen en medios de comunicación, todas sus propuestas, por ejemplo, el otro día yo escuchaba a Branko Marinkovic, todas sus propuestas son volver a 20 años atrás. Privatización, otra vez un Estado esquelético que no tenga, o sea, hay que entregarle todo a los privados. O sea, él nos está diciendo que volvamos a la época de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y la respuesta para este país ya no es esa. La hemos comprobado una y mil veces. El intento de Yanine Áñez no funcionó. Y no va a funcionar ni por la fuerza, ni aunque lleguen a gobernar por vía electoral. Entonces, también la derecha tiene que hacer una autocrítica. Si su única propuesta al pueblo boliviano va a ser retornemos a las políticas de Gonzalo Sánchez de Lozada, realmente están perdidos, ¿no? No entendieron nada. Nos vamos. Gracias, Gabriela Montaño, por este diálogo. Gonzalo, a menos que quiera poner algo en 10 segundos. No, muchas gracias. Ha sido un gusto Sí. estar acá y hablar de lo que nos inquieta a todos. Y para mí ha sido un placer también. Gracias a usted que nos ha acompañado. Volveremos de repente con esta mesa, una mesa con alguna otra voz más, para seguir pensando, imaginando, construyendo, pacificando, tolerando. Serían las palabras que escojo para este cierre.